Antes de decirte una palabra más, quiero que sientas esta verdad en tu corazón. No estás solo. Dios está contigo. Te entiendo. Conozco los desafíos, la incertidumbre que se vive mientras se vive el sueño americano cuando no tienes un estatus legal migratorio. Yo también crucé el desierto. Yo también pasé dificultades para llegar allá. Pero un día tomé la decisión firme de dejar el sueño americano atrás para servirle a mi Dios como ministro de su palabra, para ser un pastor de su iglesia. Le pedí pruebas a Dios, porque dejar el sueño americano atrás es bastante difícil. Tenía dudas. Quería asegurarme de que estaba haciendo la voluntad de Dios, de que estaba tomando la decisión correcta. Necesitaba estar seguro, porque era una decisión que tenía sus desafíos, la incertidumbre del qué vendrá, qué va a pasar. Y a través de esta reflexión yo quiero animarte en lo que ha sido mi refugio desde entonces. Dios es fiel. Así lo dice su palabra en 2 Timoteo 2:13. Dios permanece fiel. Dios nunca abandona a los suyos. Piensa por un momento tu trayectoria, tu travesía para llegar allá. Todos los desafíos que enfrentaste, desde el momento en el que partiste de tu tierra, abandonaste tu país, te separaste de tu familia. Desde ese momento Dios ha estado caminando contigo. La transición de extrañar a tu familia, tu cultura, el adaptarte a esa nueva cultura, a todos los desafíos que enfrentaste en tus noches de desesperación, lágrimas y preocupaciones. Por momentos querías volver, pero sabías que no podías, por la razón específica por la que tú habías ido y ahora sobre todo por los nuevos problemas que habías adquirido, la deuda. Y entonces, en todo ese tramo, en esas noches oscuras, en tu soledad, ¿quién estaba contigo? Dios. Dios siempre ha estado contigo. Y si por alguna razón, por alguna circunstancia de la vida, llegaste y después de los años, quizás te olvidaste de Dios, yo quiero recordarte que Dios sigue caminando contigo. A través de esta reflexión, yo quiero que abras tu corazón. Quiero invitarte a que puedas escuchar lo que Dios tiene para ti. Ha llegado un momento muy importante en tu vida a poner tu mirada otra vez en aquel que solo Él puede ayudarte. Porque tu vida no está en las manos de migración, está en las manos del Dios Todopoderoso. Quiero decirte que después que miras este video, quiero pedirte que lo compartas con alguien más que lo necesita. Quédate conmigo para reflexionar en el Salmo 121. Vamos a leer el texto en la versión Nueva Biblia Latinoamericana. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Salmo 121 forma parte de los salmos conocidos como los cantos de ascensión. Cada uno de estos salmos se introducen con un título en hebreo que se puede traducir cántico para la subida. Sin embargo, en el Salmo 121 hay una ligera variación que podría traducirse como un canto para la subida. Esto hace del Salmo 121 una especie de himno para toda la colección. Además, hay una relación entre el título de estos salmos con la forma en que termina el canon veterotestamentario que se encuentra en
Segunda de Crónicas 36, 23, que dice que suba. Además, como Jerusalén está ubicado geográficamente en una colina, no importa de dónde, siempre se sube a Jerusalén. El Salmo 121, entre la tradición litúrgica de Israel, puede entenderse en tres contextos principales. El primero, el viaje a Jerusalén. Durante las festividades de la Pascua, el Pentecostés y tabernáculos, se subía a Jerusalén. El viaje implicaba peligros físicos reales, camino difícil, clima extremo y ladrones. Por eso el salmista comienza con la pregunta: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Los montes pueden simbolizar dos cosas: el peligro. Así eran los caminos, eran difíciles con todo lo que implicaba. El destino, a Jerusalén, el camino hacia un viaje sagrado, con un destino final sagrado, Jerusalén. El viaje físico a Jerusalén es una metáfora de la vida, llena de peligros, pero con un destino sagrado. Por la gracia y la misericordia de Dios, nos encaminamos hacia la ciudad gloriosa, la Nueva Jerusalén. Segundo, el regreso del exilio a Jerusalén. Los profetas narran que el pueblo de Israel subió del exilio a Jerusalén, como se registra en Esdras 7:9. Se menciona que el pueblo subió del exilio. Tercero, el Salmo 121 y la adoración en el templo. La Mishnah registra que los levitas cantaban estos salmos en el templo. La Mishnah asocia estos cantos con la fiesta de extracción de agua en los servicios matutinos en la fiesta de los tabernáculos. Los levitas los cantaban con acompañamiento instrumental, con cada uno de los escalones que llevaban del patio de las mujeres al patio de Israel. Allí habían 15 escalones. Así como los salmos 113 al 118 se recitaban durante la fiesta de la Pascua, el Salmo 119 en la fiesta del Pentecostés, los salmos de ascensión eran especiales en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos conmemoraba el cuidado de Dios durante su travesía, su trayectoria por el desierto. Por eso este salmo es importante para ti, que en algún momento has tenido esta trayectoria en tu vida, esta transición de llegar a otro país, porque por la gracia y la misericordia de Dios te ha dado esa oportunidad. Dios te ha acompañado en ese viaje, Dios ha estado contigo, así como lo estuvo con el pueblo de Israel cuando iban de Egipto a la tierra prometida, Canaán. Por tanto, el uso litúrgico de este salmo nos dice que era un himno de confianza colectiva en Dios. El Salmo 121, versículos 3 y 4 dice: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La frase que tu pie no resbale se usa en la literatura sapiensal para referirse al sendero de la vida. En la literatura sapiensal todos caminan un sendero, el recto que conduce a la vida o el tortuoso y oscuro que conduce a la muerte. Por tanto, el sendero representa la vida de una persona y sus consecuencias. Dios no duerme. Hay referencias en la literatura del antiguo cercano oriente respecto a las deidades ugaríticas como somnolientas. Hay un escrito que dice: mientras él llora, hay sueño. Mientras derrama lágrimas, hay letargo o somnolencia. En textos mesopotámicos, las deidades eran indiferentes al sufrimiento humano. Por otro lado, hay textos en los salmos donde el salmista le dice a Dios que despierte. La deidad dormida es un motivo literario que se encuentra en los textos del antiguo cercano oriente. Un motivo literario es un elemento recurrente en una obra o en un conjunto de obras. Puede ser una imagen,
símbolo, frase, situación o tema que se repite y, al hacerlo, adquiere un significado especial o refuerza las ideas principales de la obra. Las palabras del Salmo 121 que afirman que Dios no duerme o que nunca duerme, contrastan con los textos que acusan a Dios de dormir, que por tanto Dios es indiferente al sufrimiento humano. Esto ocurre porque en nuestra humanidad, cuando pasamos por alguna dificultad, alguna adversidad, queremos que Dios actúe de inmediato. Y cuando nuestras oraciones no son respondidas de acuerdo a nuestra expectativa, tendemos a creer que Dios es indiferente a nuestra situación, que Dios no atiende nuestra petición, nuestra súplica. Sin querer caemos como eran los mesopotámicos, donde entendían que sus dioses dormían. Por tanto, circunstancias como estas, en lo más profundo de nuestro ser, sin querer nos lleva a no creer en Dios. Sin embargo, el Salmo 121 nos recuerda que Dios nunca duerme, que Dios está atento a nuestras necesidades, que Dios vela por nosotros. Y en este texto presenta claramente la idea de cómo Dios vigila, cuida a los suyos. Porque ante toda esta circunstancia que te abruma, ¿y qué tal si eres deportado? A esto yo quiero que tú abras tu corazón en este momento. Dios está al control de tu vida, no migración. Pero, ¿y si eres deportado? ¿Qué pasa? Si eres deportado, esperamos que no sea así, pero si fuera así, es porque Dios lo ha permitido, no porque migración te atrapó. Porque detrás de todo, Dios conoce lo mejor. Y quizás, dado que quizás lleva muchos años allá, hay una esposa que te extraña o hijos que extrañan a su padre. Hijos que han estado esperando y que sienten la ausencia de papá y que necesitan el calor de papá. O quizás los padres, ustedes como padres están allá y sus hijos acá siendo cuidados por los abuelos. Y entonces, si eso pasara, es porque Dios lo permitió y porque Dios conoce y sabe qué es lo mejor para ti y para tu familia. Por tanto, por favor escucha, Dios te ha cuidado hasta este momento. Dios ha estado contigo. Él permitió que tú llegaras. Y si ha llegado el momento de volver, es porque Dios así lo ha determinado. Dios está al control. Recuerda lo que dice Isaías 55, los versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Muchas veces nosotros no entendemos los planes de Dios, pero recuerda, Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Tal vez tus padres quieren que tú vuelvas. No lo sé. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para ti? No lo sé, pero Dios sí. Confía. Por tanto, recuerda que tu vida está en las manos de Dios. Dios al control de tu vida. No estás solo. En este trayecto, en este capítulo oscuro de tu vida, recuerda que no estás solo. Dios está contigo. Porque Dios no siempre nos libra de todas las dificultades, pero sí promete estar con nosotros cuando pasemos por ellas. Porque uno de los rasgos literarios destacados en el Salmo 121 incluye inclusio. Es un recurso literario que consiste en comenzar y cerrar un texto con palabras o ideas similares para enmarcar el mensaje principal. En este salmo, el inclusio se ve en el texto en hebreo, en los versículos 1 y 8, que dice, ven y viniendo, creando un marco que resalta la constante protección y presencia de Dios en la vida del creyente. Este recurso subraya la idea central de que desde el inicio hasta el final del viaje, el cuidado del Señor es continuo y abarcador. El inclusio no solo estructura el salmo, sino que también guía al lector o al oyente a contemplar cómo Dios vela por su pueblo en todo momento, desde la partida hasta el regreso. El versículo 5 dice, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. La palabra shamar, que en algunas versiones se traducen como guardar, en hebreo significa proteger, cuidar y vigilar.
Esta palabra en el Salmo 121 está en el centro. Le antecede la misma cantidad de sílabas como también la misma cantidad de sílabas que le siguen después de esta palabra, por lo que sugiere que la protección del Señor al cantor de los salmos es el tema central del Salmo 121. El Señor no solo guarda al salmista en el sentido de proporcionarle un espacio, sino que el Señor guarda, protege, vigila al salmista, ahuyentando a los que buscan al salmista o a los que quieren hacerle daño. Por tanto, Dios no solo guarda, sino que actúa en favor de su pueblo. El versículo 6 dice: el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Y el compañero en este viaje es Dios. Así es Dios, así nos cuida, así nos protege. En primer lugar, el sol y la luna puede referirse a un merismo, simplemente para indicar la protección total de Dios las 24 horas del día. El merismo es una forma de hablar en la que se mencionan dos extremos opuestos para referirse a todo lo que hay entre ellos. En lugar de enumerar cada detalle, se usan solo dos palabras clave para representar un concepto completo. En el Antiguo Testamento, el merismo aparece más en la poesía, pero también aparece en la prosa. De hecho, los eruditos identifican el primer merismo en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, donde cielos y tierra no solo se refiere en sí a esos dos lugares, sino a nuestra galaxia o nuestro sistema solar. En otras palabras, es otra forma de decir que Dios lo creó todo. En segundo lugar, en el antiguo cercano oriente se creía que el sol y la luna eran deidades y que podían hacer daño a la gente. Sin embargo, en Génesis 1 queda claro para Israel que el sol y la luna son creación de Dios, que no son dioses. En tercer lugar, en el Nuevo Testamento se pensaba que la luna podía afectar las facultades físicas y mentales de las personas. En Mateo 17:15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. El verbo seleneasetai, que puede traducirse literalmente ser golpeado por la luna, por eso algunas versiones traducen como lunático, y a menudo se utiliza para referirse a los ataques epilépticos. Por tanto, es un merismo para referirse a la protección total de Dios de noche y de día. En este versículo, el sol simboliza los peligros visibles, como las enfermedades o peligros físicos, mientras que la luna simboliza las amenazas más sutiles o psicológicas, como el miedo o la soledad. Aquí, en este versículo, Dios promete cuidado integral, tanto físico como psicológico, en todo momento, de noche y de día. Por tanto, querido amigo, querido hermano que me escuchas, quiero decirte que a través de este versículo Dios te promete, Dios quiere darte paz durante tus noches. Durante el día Él te protege. Tranquilo, hasta aquí, desde el día en que dejaste tu país, te separaste de tu familia, Dios te ha cuidado. Y aun cuando ICE esté al acecho, Dios tiene cuidado de ti. Por tanto, lo que suceda, ten la seguridad es que porque Dios lo ha permitido de ese modo. El versículo 7 dice: el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El vocabulario de la bendición sacerdotal que se encuentra en Números 6:24 se hace presente en este versículo. La protección de todo mal no indica que Dios nos quite todas las dificultades, pero sí Dios promete que en medio de todas ellas Dios va a estar con nosotros. Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero Él promete estar con nosotros en medio de esas dificultades. El versículo 8 dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tu salida y tu entrada es una imagen verbal de la vida cotidiana en el antiguo cercano oriente. El versículo 8 continúa con otro merismo, el cual indica que Dios protege al salmista en todo momento. Esta frase refleja la vida cotidiana de las ciudades antiguas.
dado que las ciudades eran amuralladas y que el ciudadano en algún momento tenía que salir a sus actividades cotidianas de pastoreo o de las actividades de agricultura. Por tanto, salía de la protección de la ciudad y volvía a la protección de la ciudad hasta volver de sus actividades. El Salmo 121 le recuerda al salmista o a nosotros los creyentes, en especial para nuestros días y para ti que me escuchas, que Dios nos cuida en todo momento, que Dios nos guarda desde ahora y para siempre. El Salmo 121.8 termina con esa idea. Haga lo que haga el salmista, ya sea en casa o fuera de casa, ya sea que vaya a Jerusalén o regrese de Jerusalén, Dios lo cuida en todo momento. Y yo quiero que tú tengas esa seguridad, ya sea que estés en casa, en tu apartamento, tengas la seguridad de la protección de Dios, ya sea que salgas de casa, de tu apartamento y salgas a tus actividades, a tu trabajo, ten la seguridad que mientras vas a tu trabajo, a tus labores, Dios va contigo. Dios te guarda desde ahora y para siempre. Dios te guarda desde que tú sales hasta que tú entres. En todo momento Dios promete estar contigo. Si hoy enfrentas la incertidumbre de lo que va a pasar contigo y tu familia, quiero dejarte 3 verdades. Quiero que las atesores en tu corazón. Primero, Dios es tu protector. No estás solo. Dios está contigo. No temas. Segundo, Dios está al control. No ICE, no las leyes humanas, no migración. Dios está al control. Y tercero, y lo más importante, si eres deportado, es porque Dios lo ha permitido. Es por tu bien. Acéptalo. Entiende que Dios vela por ti y Él sabe y conoce qué es lo mejor para ti. Hoy en día, muchos de ustedes sienten que están atravesando un desierto árido y solitario. Sienten el sol abrasador de la discriminación, ese sol que abraza, ese calor sofocante que cansa, que desgasta el alma, que duele. Sienten el frío de la separación familiar que amenaza en todo momento. Pero en medio de este camino difícil, una vez más quiero recordarte, no estás solo. Dios está contigo. El Salmo 121 es un recordatorio de que nuestro mejor refugio es Dios. No hay mejor lugar, no hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Salvador, porque Él está con nosotros. Puede que hoy no veas una salida y te parezca este desierto que no tiene fin, pero quiero recordarte que Dios sigue caminando contigo. Él no te ha abandonado. Y por último, quiero invitarte a hacer 3 cosas. Comenta acá abajo en cómo tú has visto la protección de Dios en tu vida. Puede que tu testimonio sea de bendición para alguien más. Segundo, comparte este mensaje con alguien que podría ayudarle, quizás esté pasando un momento de incertidumbre y este mensaje, esta reflexión pueda fortalecer su fe. Y tercero, suscríbete al canal para más reflexiones que puedan fortalecer tu fe. Y quiero enviarte un saludo muy especial desde la tierra del Quetzal, que nuestra fe vuele alto y nos acerque más a Cristo. Un abrazo.